Las tazas de té aún estaban calientes. Las galletas de almendra que había horneado la noche anterior estaban intactas en el plato de porcelana. Eran las 7:00 p.m., la hora exacta a la que Thomas solía entrar, pero esta vez no lo haría. Me quedé mirando la puerta principal más tiempo del que me gustaría admitir, casi esperando oír el sonido de su llave girando en la cerradura. Pero solo había silencio, ese silencio que se instala en los huesos cuando algo se va para siempre. Me llamo Vivian Carter y durante 15 años creí tener el matrimonio que la gente envidiaba. Thomas era tranquilo, competente, el tipo de hombre que siempre hacía que una habitación se sintiera más estable desde el momento en que entraba. Nunca alzaba la voz, nunca llegaba tarde, me traía flores los domingos, vestía camisas impecables y nunca me dejaba preocuparme por la hipoteca. No teníamos hijos. La vida fluía como si fuéramos dos piezas de un rompecabezas que simplemente encajaban, pero lo que yo no sabía, lo que estaba a punto de descubrir, era que a ese rompecabezas le faltaban piezas, y uno de ellos estaba escondido en un lugar al que nunca me habían permitido ir. Thomas murió un jueves. Dijeron que fue un infarto. Recuerdo la cara del médico al decirlo, amable, ensayado, distante. Infarto de miocardio masivo, dijo. Se fue rápidamente. Asentí como si lo entendiera, como si importara algo. Pero no. No cuando acabas de perder a la única persona que creías que te conocía de verdad. El funeral fue un borrón de ropa negra, amables condolencias y rostros desconocidos que me decían lo maravilloso que había sido mi esposo. Me aferré a Claire, mi mejor amiga desde la universidad, quien no dejaba de darme agua que no bebía y comida que no podía tragar. No fue hasta que llegó mi hermana Rachel. Su perfume era demasiado dulce, su abrazo demasiado largo. Algo cambió en mí. Lo siento mucho, hermanita, susurró, con la voz un poco demasiado suave. Thomas era como un hermano para mí. Quería creerle. De verdad que sí, pero algo en su mirada no era dolor. Más tarde esa noche, mientras se servía una copa en mi cocina, dijo, «Oye, sé que no es el momento, pero Thomas me prestó dinero. Esperaba resolverlo ahora que ya te habías ocupado». La miré fijamente. «¿Qué dinero?», pregunté. Parpadeó y luego sonrió como si estuviera bromeando. «Oh, supongo que nunca te lo dijo». Algo dentro de mí se retorció. Esa noche no pude dormir. Seguí caminando por la casa, tocando los muebles como si pudieran decirme algo. Las estanterías, los suelos pulidos, la foto de boda enmarcada que de repente parecía de desconocidos. Fue entonces cuando los vi. Las llaves de Thomas seguían en la mesa del pasillo. Las recogí y allí estaban. La llave que nunca me permitieron usar, la que tenía una forma diferente a las demás. La llave de su garaje. Le pregunté por ello una vez hace años. «No hay nada interesante ahí», dijo sonriendo. «Solo herramientas. Grasa. No te gustaría». No presioné. Nunca presioné. Así era nuestro matrimonio. Fácil, cómodo y lleno de espacios tranquilos en los que no debía entrar. Pero ahora no tenía nada que perder. A la mañana siguiente, fui al taller. Estaba en el antiguo distrito industrial, tras una hilera de edificios destartalados con techos oxidados y hierbas que se enroscaban en el asfalto agrietado. No era precisamente el tipo de lugar donde uno esperaría que un hombre como Thomas guardara algo. Pero venía aquí una vez a la semana, todos los jueves, como un reloj. Nunca lo cuestioné. La puerta metálica era más pesada de lo que esperaba. La llave giró con un crujido reticente, y por un momento me quedé allí, temeroso de lo que pudiera encontrar al otro lado. Olía a polvo y aceite. Alcancé el interruptor de la luz y me quedé paralizado. No era un garaje. No eran herramientas, ni cajas, ni piezas de coche. Era un santuario de una vida que desconocía. Entré lentamente. Las luces fluorescentes se encendieron en el techo, proyectando un tenue resplandor sobre la habitación más extraña que jamás había visto.
Las paredes estaban cubiertas, completamente cubiertas, de fotografías, recortes de prensa, gráficos dibujados a mano y mapas de viajes. En una pared, docenas de fotos impresas estaban colocadas en filas ordenadas, como una especie de collage obsesivo, y en cada una de ellas aparecía Thomas, pero no el Thomas que conocí primero. En estas fotos no llevaba sus trajes a medida ni su porte refinado habituales. Se veía diferente, relajado, con vaqueros desgastados, camisas informales y el pelo despeinado. Su rostro era más suave, su postura menos reservada. Y en casi todas las fotos aparecía junto a una mujer, la misma mujer. Era hermosa, al menos 10 años menor que yo, con cabello oscuro y una mirada penetrante e inteligente. Estaban cerca, demasiado cerca, su mano sobre su brazo, su rostro vuelto hacia ella con una sonrisa que no había visto en años. En una foto estaban en la playa, en otra en un albergue de esquí y en otra cenando junto a una vela. En el reverso de algunas de ellas había marcas de tiempo escritas a mano de hace 7 años, 5, 3, una de hace apenas unos meses, agosto de 2024. Eso me dejó paralizado porque ese día estaba en casa cocinando su plato favorito, esperándolo a que volviera de una reunión con un cliente. Y ahora estaba viendo una foto de él sentado junto a una mujer y un hombre de unos 30 años. Los tres sonreían como una familia. Había un nombre garabateado vagamente al dorso con la letra de Thomas: Isabel y Logan. Agosto de 2024. Me flaquearon las rodillas. Extendí la mano hacia el escritorio metálico del centro de la habitación para observarme. Fue entonces cuando vi los papeles. Archivos apilados, transferencias bancarias, registros corporativos, cartas de empresas extranjeras, documentos fiscales que no coincidían con nada de lo que yo sabía sobre su negocio, y en una carpeta un informe médico. Mis ojos recorren el encabezado. Instituto del Corazón Crescent. Tenía menos de 2 meses de antigüedad. Encontré el nombre completo de Thomas impreso en la parte superior, seguido de un diagnóstico que apenas podía pronunciar. Cardiopatía isquémica. Etapa 3. Riesgo de paro cardíaco. Hola. Él lo sabía. Sabía que se moría. Lo sabía. Y en lugar de hablarme, en lugar de prepararme, en lugar de siquiera insinuar la verdad, pasó sus últimos días construyendo un mundo secreto con otra mujer, otra vida, otro hijo. Porque eso era lo que el joven de la foto tenía que ser, su hijo. Se me revolvió el estómago. 15 años. 15 años. Lo apoyé. Y ahora el hombre al que enterré no era mi marido. En realidad, no. Era un desconocido. Un desconocido que me había mirado a los ojos la noche antes de morir, me entregó una caja de terciopelo con un collar de zafiros dentro, me besó en la mejilla y me dijo: «Eres la única persona para mí». Me tambaleé hacia la puerta, no podía respirar. Sentía una opresión en el pecho y la mente me daba vueltas. ¿Qué se suponía que debía hacer con esto? ¿Quién era yo ahora? ¿Viuda? Sí. ¿Pero de quién? Fue entonces cuando lo oí. Pasos, suaves, vacilantes, como si alguien no quisiera ser escuchado. Me giré rápidamente, con el corazón latiéndome con fuerza, y de pie en la puerta abierta estaba el joven de la foto. El mismo cabello oscuro, la misma mandíbula afilada, la misma mirada intensa e inescrutable. Su voz era tranquila al hablar, pero mi pulso latía demasiado fuerte en los oídos como para asimilar las palabras al principio. «¿Vivienne Carter?», preguntó. No respondí. «Pensé que podrías venir. Soy Logan Myers», dijo, entrando lentamente. Thomas Carter era mi padre. Y así, sin más, el suelo desapareció bajo mis pies. No recuerdo qué dije primero. Quizás nada. Quizás solo me quedé allí, agarrado al borde del escritorio como si fuera lo único sólido que quedaba en el mundo.
Logan dio un paso adelante, tranquilo pero cauteloso, como si supiera que era territorio frágil. Lo miré fijamente, no solo viéndolo, sino buscándolo. No había duda. Sus ojos eran los de Thomas. La misma mirada intensa. El mismo silencio que decía más que las palabras. Tú eres realmente su hijo. Logré susurrar finalmente. Sí, respondió Logan sin dudarlo. Y lo siento. Nunca quise que te enteraras así. ¿Cuánto tiempo supiste de mí? Pregunté, con la voz apenas entrecortada. Toda mi vida, dijo sin rastro de disculpa. No me contó mucho, solo que estaba casado, que no sabías de mí. Nos mantuvo muy separados. Mi madre Isabel lo respetaba. Nunca quiso interferir. Pero después de su fallecimiento el año pasado, todo cambió. Falleció. Así que ahora ella también se había ido. Al igual que Thomas, me senté en la silla polvorienta cerca del escritorio. Mis piernas ya no me sostenían. ¿Por qué estás aquí?, pregunté. ¿Por qué hoy? Logan metió la mano en su mochila y sacó un documento doblado y amarillento por los bordes. Me lo ofreció y dudé antes de tomarlo. Es un borrador de testamento, dijo. Inacabado, no oficial. Mi padre me lo dio 2 semanas antes de morir. Dijo que el oficial te lo daría a ti, pero este era por si acaso. Lo desdoblé y allí estaba. La letra de Thomas, firme y familiar, se extendía por la página como siempre en tarjetas de cumpleaños y notas de cena. No estaba certificada, solo garabateaba líneas que separaban los bienes. Mención de Logan, una referencia a una empresa de la que nunca había oído hablar, Mercury South Holdings, y algo más. Acceso a los documentos restantes guardados en la bóveda de la oficina, código vinculado a un objeto personal regalado a B. Me quedé paralizado. Un objeto personal que me regalaron. El collar. El collar de zafiro que me regaló apenas 2 noches antes de morir. No era solo un regalo, era una llave. Me toqué la clavícula instintivamente, aunque el collar no estaba allí. Lo había dejado en casa, guardado en su caja, porque me pesaba demasiado. Ahora me pesaba aún más. ¿Qué es Mercury South Holdings?, pregunté, sin dejar de examinar el documento. Logan respiró hondo. Una de sus empresas privadas, no pública, no en papel, la usaba para transferir dinero internacionalmente. Tras la muerte de mi madre, empecé a investigar. Había transferencias que no pude rastrear, cuentas en el extranjero a mi nombre que nunca abrí. Creo que intentaba asegurar algo para ti, para mí, para todos nosotros. Se me secó la boca. ¿Por qué? Porque sabía que el tiempo se agotaba, dijo Logan en voz baja, y porque no confiaba en la gente con la que trabajaba. Levanté la vista. ¿Qué gente? El rostro de Logan se ensombreció. Nunca mencionó nombres, solo que si algo le sucedía, alguien vendría buscando información, influencia, lo que dejó atrás. Me recosté en la silla, con la mente a 1000 por hora. Una segunda caja fuerte, una empresa de la que nunca había oído hablar, un collar que podría contener un código, y un hombre al que había amado durante 15 años, que había construido un mundo entero fuera de mí. ¿Dices que hay más? Dije que el testamento, los archivos, las fotos, todo era solo el principio. Logan asintió. Creo que dejó cosas atrás, no solo para nosotros, sino para protegernos. Me puse de pie lentamente, con las piernas aún temblorosas, y miré la habitación por última vez. Ya no parecía un santuario, parecía una prueba y una advertencia. «Necesito ir a casa», dijo mi voz. «Necesito ese collar. ¿Puedo ir contigo?» Logan preguntó si me dejarías. Hice una pausa y asentí, porque, quisiera o no, esta era nuestra historia. No me fui a casa enseguida. No podía. Necesitaba espacio para pensar, para respirar. Así que llamé a Claire. En 20 minutos estaba en su sofá, con las manos en torno a una taza de té. No estaba bebiendo. El collar de zafiros, sobre la mesa entre nosotras, parecía una granada activa. Claire no hizo preguntas. Nunca lo hizo. No hasta que estuve lista.
Y cuando por fin le conté todo sobre el garaje, las fotos, Logan, el testamento, no dijo, «Te lo dije». Solo susurró, «Lo siento mucho», y me tomó la mano. Pero no estaba lista para llorar, no estaba lista para derrumbarme. Necesitaba respuestas, necesitaba a alguien a quien culpar, así que conduje hasta el apartamento de Rachel. Era un edificio nuevo en el extremo norte de la ciudad, uno de esos complejos de lujo con aparcamiento subterráneo, portones con código y servicio de conserjería. Extraño para alguien que siempre se había quejado del dinero. Mientras el ascensor subía, sentía que mi ira aumentaba con él. Abrió la puerta descalza, con un pijama de seda y una copa de vino en la mano. Su maquillaje era perfecto, su pelo peinado como si esperara visitas. «Vaya, si es mi hermana de luto», dijo con una sonrisa de suficiencia. «Ven a revisar la herencia de la viuda. Déjate de tonterías, Rachel», espeté. «Tenemos que hablar». La empujé para pasar a la sala, donde una fotografía enmarcada me llamó la atención. Eran ella y Thomas, riendo, brindando con champán. La fecha impresa en la esquina me revolvió el estómago. «Hace 5 años. ¿Qué demonios es esto?», pregunté, señalando el marco. Rachel se acercó tranquilamente, tomando un largo sorbo de vino. «Ah, es una fiesta de fin de año de la empresa. Estabas demasiado cansado para venir, ¿recuerdas?». Thomas insistió en que me uniera a él. Lo dijo como si nada, como si compartir champán con mi marido mientras yo me quedaba en casa doblando la ropa fuera completamente normal. «Siempre nos llevamos tan bien», añadió con naturalidad. Me giré para mirarla de frente. «¿Exactamente qué tan bien?». Su sonrisa se desvaneció. «Sé lo de Isabel», dije. «Sé lo de Logan, lo del taller, la empresa falsa, el testamento. Lo sé todo. Así que, si hay más, cuéntamelo ahora». Rachel entrecerró los ojos. Se acercó a su carrito de licores, rellenó su vaso y dijo en voz baja, «Bien, ¿quieres la verdad?». Dejó el vaso y se llevó una mano al estómago. «Estoy embarazada», dijo. «Y es de Thomas». No me moví. No hablé. Mi cerebro simplemente se apagó. 10 semanas, continuó. Lo supe una semana antes de que muriera. Él lo sabía. Dijo que se encargaría de todo. Incluso me dijo que pronto dejaría a Isabel. Me quedé helada. «¿Seguías viéndolo después de que Isabel muriera?». Rachel se encogió de hombros. Se suponía que nunca sería permanente. Siempre fui yo la que se quedó. Sentía como si flotara fuera de mi cuerpo. Las paredes, los muebles, el zumbido del refrigerador. Todo se desvaneció en el ruido de fondo. «Te acostaste con mi marido», susurré. Rachel se encogió de hombros. «No te hagas la sorprendida. Tenías tu vida perfecta, tu casa perfecta, tus cenas perfectas a las 7 a.m. Mientras tanto, yo luchaba por pagar el alquiler, trabajaba en empleos sin futuro, escuchando a mamá compararnos como si fuera una versión fallida de ti». Entonces Thomas empezó a aparecer, ofreciendo ayuda, escuchando. Ella me miró, con ojos repentinamente penetrantes. Tú eras su rutina, yo era su escape. La bofetada llegó antes de que me diera cuenta de que había levantado la mano. La cabeza de Rachel se giró bruscamente, su copa de vino se hizo añicos en el suelo. No lloró, no gritó, solo sonrió. «Ahí está la verdadera Viven», dijo, «no la esposa perfecta y remilgada. La mujer que acaba de descubrir que ha estado viviendo una mentira». Me di la vuelta, respirando con dificultad y con las manos temblorosas. «¿Por qué no me lo dijiste?», pregunté en voz más baja. «Porque nunca me habrías creído», dijo. «Siempre pensaste que estaba celosa, y quizá lo estaba. Pero esto no se trataba de ti. Se trataba de que finalmente consiguiera algo para mí». Negué con la cabeza. «No solo te llevaste algo, lo robaste todo». Se acercó, con una expresión repentinamente indescifrable. «Di lo que quieras, pero ese bebé que crece dentro de mí,
Él o ella es tu familia, te guste o no. Se me hizo un nudo en la garganta. Quería gritar, romper cosas, retroceder el tiempo, pero en lugar de eso dije, cumpliré con lo que Thomas dejó en su testamento, no por ti, sino por el bebé, porque ellos no pidieron este desastre. Rachel parpadeó. Su voz se suavizó por primera vez. ¿Lo dices en serio? No sé a qué me refiero, susurré. Pero sé esto, tengo que irme. Caminé hacia la puerta, ignorando el crujido del cristal bajo mis zapatos. Me temblaban los dedos al agarrar el pomo, ignorando a Thomas. No respondí porque ya no estaba segura. No volví a casa esa noche. No soportaba entrar en esa casa con su cena cuidadosamente arreglada y su cama intacta. En cambio, volví a casa de Claire, agarrando el collar de zafiro con fuerza como si me quemara la piel. No me preguntó dónde había estado. Simplemente abrió la puerta, me miró a la cara y dijo, «Necesitas dormir». Pero no podía dormir. No cuando cada rincón de mi mente se derrumbaba. A la mañana siguiente, Logan me recogió en su coche. «Claire también vino», insistió. «No vas a entrar en la bóveda secreta de tu marido sin refuerzos», dijo, echándose el abrigo por encima del hombro. La oficina de Thomas estaba en un rascacielos del centro. Siempre lo había llamado un espacio satélite cuando le preguntaba. «Un lugar para reuniones privadas», decía. Nunca puse un pie dentro. Pero Logan tenía una tarjeta de acceso. «Aparezco como copropietario», dijo, mientras nos revisaba el control de seguridad. La recepcionista apenas levantó la vista. Thomas había construido una vida tan compartimentada que nunca hizo falta explicarla. El viaje en ascensor se hizo eterno. En el piso 14, Logan nos condujo a una oficina con paredes de cristal, muebles modernos y fríos, sin rastro de calidez. Ni una sola foto mía. Ningún recuerdo enmarcado, solo superficies elegantes, paredes grises y un sutil aroma a colonia que no había olido antes. Allí, Logan señaló una gran pintura abstracta colgada detrás del escritorio, las cajas fuertes detrás. Metí la mano en mi bolso y saqué el collar. Mis dedos encontraron el pequeño cierre. Lo giré en sentido contrario a las agujas del reloj. Clic. Un compartimento oculto se abrió en la parte posterior del colgante de zafiro. Dentro, una delgada placa metálica no más grande que una tarjeta SIM. Tenía números grabados en el borde. Logan la tomó con cuidado y la deslizó en el teclado de la caja fuerte. Un pitido bajo, luego un programa. La puerta se abrió. Dentro había montones de documentos, una elegante memoria USB negra, una pequeña caja de madera y una llave plateada sujeta a una etiqueta que decía «Depósito Seguro Bancario, Fideicomiso Federal». Logan sacó los documentos, contratos, transferencias, estados financieros. Algunos de estos nombres son bancos internacionales. No solo escondía dinero, sino que lo trasladaba al extranjero, rápido. Cogí la memoria USB, pero no la conecté. Todavía no. Entonces abrí la pequeña caja de madera. Era un anillo, una sencilla alianza de oro con un pequeño diamante. Se me cortó la respiración. No era mío. Dentro del anillo, una inscripción. N siempre. No vi. No yo. N de Isabel. Jesús. Claire susurró a mi lado. Logan apartó la mirada con la mandíbula apretada. Le compró un anillo, dije, con la voz apenas audible. Iba a pedirle matrimonio. O tal vez ya lo había hecho. No podía moverme, no podía hablar, no podía llorar, porque allí, en el frío silencio de la oficina de mi difunto esposo, comprendí la verdad que no me había atrevido a nombrar. Él la amaba. Él también podría haberme amado, a su manera, pero ella captó la parte real de él, la parte que sonreía en las fotografías, que vacacionaba, que reía, y el resto era pura actuación. Un marido refinado con cena a las 7, rosas los domingos y una caja fuerte llena de secretos. Entonces Logan me entregó una carta cuidadosamente doblada. Mi nombre en el frente.
La desdoblé con manos temblorosas. Vivian, si estás leyendo esto, significa que me he ido. Lo siento. Nunca tuve el valor de decirte la verdad, de decir en voz alta lo que debí haber dicho hace años. Fui egoísta. Construí 2 vidas porque no podía renunciar a ninguna de las 2, y al final me costó todo. Te amé. Sé que ahora suena vacío. Quizás siempre lo fue, pero lo hice de la única manera que sabía. Quería que tuvieras paz, que estuvieras a salvo. Por eso te dejé los papeles, el acceso, la verdad. Úsalos como creas conveniente. Quémalos, entiérralos o expónlo todo. Ahora es tu decisión. Perdóname si puedes. Si no, lo entiendo. Thomas. Miré la página hasta que las palabras se desdibujaron. Luego se la pasé a Claire. Ella la leyó en silencio y se la entregó a Logan. No dijo nada. Ninguno de los que preguntaron lo hizo, porque ¿qué podíamos decir? El hombre que todos creíamos conocer se había hecho añicos, y solo podíamos decidir qué hacer con los fragmentos. Salimos de la oficina en silencio. Ese silencio que no nace de la paz, sino de la ausencia de algo que decir. Claire conducía. Logan se sentó a mi lado y yo miré por la ventana, viendo cómo Charleston se difuminaba en una paleta de gris otoñal. Mi difunto esposo había vivido una vida que yo jamás toqué. Ahora sosteníamos los pedazos en nuestras manos y no sabíamos quién más nos observaba. Esa noche, mientras intentaba dormir en el sofá cama de Claire, sonó mi teléfono. Número desconocido. Vivian Carter, dijo una voz de hombre. Sí, respondí ya nerviosa. Soy Gordon Blake. Fui socio de tu marido. Se me encogió el estómago. Creo que tienes algo que me pertenece. No sé de qué hablas. Sí, lo sabes, dijo, en calma. Los documentos de la caja fuerte. Algunas se refieren a cuentas de transferencias internacionales que ayudé a abrir. Sugiero que nos veamos. No voy a ver a nadie. Ya verás, dijo, porque las otras personas con las que trabajaba Thomas no son tan educadas como yo. No preguntan. Colgó. Me quedé mirando al techo un buen rato, con el corazón acelerado. Por la mañana, se lo dije a Logan. Apretó la mandíbula mientras paseaba por la habitación. Dijo que él también me contactó. Pero hay más. Anoche, alguien más llamó. Me entregó un papel. Victor Crane. Afirma ser la fuente original de los fondos que Thomas movió. Dijo, si no devolvemos todo para el final de la semana, habrá consecuencias. No pregunté qué significaba eso. No lo necesité. Logan sacó la llave plateada de la caja fuerte. Todavía tenemos la caja fuerte, dijo. Lo que haya dentro podría ayudar a explicar quién es el verdadero dueño de qué. Pero, ¿de verdad queremos abrir otra caja? Pregunté, intentando que mi voz no se quebrara. ¿Y si solo empeora las cosas? Claire se sentó a mi lado. Así al menos lo sabrás. Entonces no saber qué es lo que te está matando. Tenía razón. Así que hicimos un plan. Primero, el banco. Luego, si las cosas seguían sin tener sentido, encontraríamos a alguien que pudiera decirnos la verdad. Thomas debía tener un respaldo, un contacto, alguien que supiera en qué demonios estaba metido. Fue entonces cuando Logan dijo, hay un nombre que mi madre mencionó una vez. Edward Holloway, un viejo amigo de la universidad de papá, dijo que él era el único que le había dicho la verdad a Thomas, incluso cuando no quería oírla. ¿Sabes dónde está? Creo que sí, dijo Logan. Mamá tenía su dirección en Savannah. La guardaba en una caja de contactos de emergencia, así que hicimos un viaje de 2 horas en silencio, con la lluvia cayendo por el parabrisas como un hilillo de recuerdos. Savannah nos recibió con robles y aire húmedo, y esa quietud que solo parecía tener un pueblo antiguo. Edward vivía en una casa alta de ladrillo cubierta de hiedra, como sacada de una novela olvidada. Abrió la puerta lentamente. «¿Eres Vivian?», dijo sin dudarlo. «Y tú debes ser Logan». «¿Sabías que vendríamos?», pregunté.
Asintió. Thomas dijo, si todo se desmorona, te encontrarán. Retrocedió un paso. Pasen. Dentro, su casa olía a papel y humo de pipa. Estanterías cubrían las paredes. Un piano estaba en un rincón, intacto pero pulido. Nos hizo señas para que nos sentáramos. Luego desapareció en otra habitación y regresó con un sobre sellado. Me lo dejó. Edward dijo que solo se abriría si ambos aparecían juntos. Miré a Logan. Asintió. Abrí el sobre. Dentro había una breve carta manuscrita y un segundo testamento. Este era diferente. Nombraba al hijo que esperaba Rachel. Asignaba el 25% de los ahorros privados de Thomas en el extranjero, sin especificar al hijo una vez que cumpliera 21 años. Sentí que se me iba la sangre de la cara. Él lo planeó todo, incluso esto. Y con eso, me di cuenta de que estábamos en el centro de una tormenta que Thomas había construido ladrillo a ladrillo, y ahora nos tocaba a nosotros sobrevivir. Volví a mirar el testamento, el nombre, la hija no nacida de Rachel Carter, el 25% en fideicomiso hasta los 21 años. No fue el dinero lo que me sorprendió. Fue la precisión. Thomas lo había planeado todo. Incluso después de morir seguía 3 pasos por delante. ¿Por qué le pondría nombre al bebé, pero no a Rachel? Le pregunté a Edward. Porque confiaba en la niña, dijo Edward con dulzura. No en la madre. Logan se removió en su asiento. Esto lo cambia todo. Significa que Rachel no puede tocar ese dinero. No legalmente. Volví a mirar el segundo testamento. ¿Y si lo intenta? Edward señaló la memoria USB con la cabeza. Entonces úsala. Por lo que me dijo Thomas, contiene registros detallados de cada transferencia, cada socio, cada delito que cometieron para construir esto. Si te presionan, tú contraatacas. Claire exhaló a mi lado. Tienes influencia. Por primera vez desde la muerte de Thomas, no me sentí pequeña. No me sentía como la mujer a la que le habían mentido, engañado y dejado hecha pedazos. Me sentía como la única que aún tenía el plan, y eso era poder. Logan se inclinó hacia adelante. Viven, creo que es hora de dejar de reaccionar. Tenemos que actuar antes de que Gordon o Crane lo hagan. Asentí lentamente. Fuimos al banco. Regresamos a Charleston antes del mediodía. El edificio del Federal Trust estaba enclavado entre un despacho de abogados y un edificio histórico, discreto y modesto. El tipo de lugar por el que pasarías cientos de veces sin darte cuenta hasta que importara. Claire se quedó en el coche. Solo envía un mensaje si la cosa se pone rara, dijo. Y si no te dejan entrar, llora. Nadie le dice que no a una mujer llorando en un banco. Logan sonrió. Yo no. Dentro, el encargado de la bóveda miró la llave plateada, comprobó mi identificación y arqueó una ceja. Hacía años que nadie accedía a esta caja, dijo. Estaba registrada bajo el escudo corporativo de Mercury South Holdings. Nos condujo al sótano, pasando por capas de puertas de seguridad y hormigón. El aire se volvió más frío, el silencio más denso, y entonces nos quedamos solos con la caja de seguridad. Me dio guantes. Procedimiento habitual, dijo. Te daremos privacidad. La puerta se cerró tras nosotros. Mis dedos se cerraban sobre la cerradura. ¿Listo? Preguntó Logan. No, pero lo hice de todos modos. La llave giró suavemente. La caja se deslizó hacia afuera. Dentro no había dinero, ni pasaportes, ni teléfonos prepago, ni fajos de billetes imposibles de rastrear, solo una carpeta Manila y una fotografía. La foto era de Thomas, Logan y Gordon Blake de pie frente a una camioneta negra, con los brazos cruzados, riendo, y detrás de ellos, Victor Crane. Me quedé mirando la foto un buen rato. No eran solo socios, dije. Eran un equipo. Logan abrió la carpeta. Docenas de acuerdos firmados, registros de empresas fantasma, sobornos y un documento marcado con tinta roja en negrita. Seguro de chantaje de grúa. No era solo influencia, era un arma cargada.
Thomas guardaba pruebas, le susurré de todo. Y en ese momento, lo comprendí. No solo me había dejado hecho un desastre, me había dejado un arma. Ahora era mi decisión a quién dirigirlo. No volvimos a casa. Fuimos al abogado. Se llamaba Marcus Doyle y había representado el patrimonio de mi padre años atrás. Directo, discreto y alérgico al drama. Le conté casi todo. Ni sobre la aventura, ni sobre Rachel, solo lo legalmente importante. Los documentos, las amenazas, las cuentas en el extranjero. Ni pestañeó. ¿Quieres presentar cargos?, preguntó. No, dije. Quiero un seguro. Asintió. Entonces copiaremos todo digitalmente, físicamente. Guardaremos copias de seguridad en 3 lugares. Una aquí, una contigo, y otra con alguien que no esté relacionado contigo. Conozco a la persona indicada, dijo Claire con una sonrisa sombría. Pasamos horas escaneando archivos. Thomas había mantenido registros meticulosos, nombres, fechas, registros de llamadas, facturas falsas. No se trataba de negocios turbios, era una empresa criminal, internacional. Y con la muerte de Thomas creyeron que las pruebas habían desaparecido. Se equivocaron. Al final del día, Marcus había redactado una carta sencilla. Añadí una línea al final, de mi puño y letra. Inténtalo, VC. Lo enviamos a la oficina de Gordon Blake por mensajería. Llamó en 15 minutos. ¿Te crees listo?, susurró al teléfono. Te estás metiendo en un lío. No, respondí con calma. Lo estás haciendo porque la siguiente llamada que hago es a Hacienda y después de eso a Interpol. Hubo una pausa, luego risas. De acuerdo, dijo. ¿Qué quieres? Nada, dije. Solo quiero que pares. Nada de llamadas, amenazas, avisos nocturnos. Si me tocas a mí o a alguien que conozco, la carpeta se hace pública. Todos los archivos, todas las firmas. No quieres ese tipo de problemas. Ya los tengo, dije. La diferencia es que ya no les tengo miedo. Colgó. 2 horas después, llamó Victor Crane. Su tono era diferente, suave, refinado, como el de un hombre acostumbrado a abrirse paso con encanto a través de puertas cerradas. Vivian, dijo como si fuéramos viejos amigos. He oído hablar de tus descubrimientos. Creo que empezamos con mal pie. No hay pie, dije. Solo tu firma en una docena de transferencias ilegales. Se rió suavemente. Todo hipotético, por supuesto. Dejé que el silencio se alargara. Entonces le dije, sé que cree que puede con esto, pero la cuestión es esta, señor Crane. No tengo reputación que perder ni empresa que proteger. No me queda nada de la vida que conocí, y eso me hace muy, muy peligroso. Eso lo cayó. Colgué. Logan y yo nos sentamos en el porche de Claire esa noche, con la memoria USB en su bolsillo y una copia de la carpeta escondida en la jardinera detrás de nosotros. Paranoico quizá, pero cuando la persona en la que más confiabas te ha mentido, la paranoia empieza a parecer supervivencia. No sabía que fuera capaz de todo esto, dijo Logan en voz baja. Mi madre siempre decía que era complicado, pero pensé que se refería a triste, no a corrupto. Era ambas cosas, dije, y quizás más. Miré las estrellas, frías y firmes sobre nosotros. Aún no hemos terminado, dije. Hay una cosa más que no hemos abierto. Logan frunció el ceño. ¿Qué? La memoria USB. La memoria USB era pequeña, negra, sin marcar, como si no tuviera nada que decir a menos que se le preguntara correctamente. No la abrimos esa noche ni a la mañana siguiente. Me llevó 2 días. 2 días preparándome para la verdad que aún me esperaba. 2 días ensayando mis reacciones como si practicar hiciera que la traición fuera menos dura. Logan se sentó a mi lado en el sofá. Claire trajo té de nuevo. Nadie dijo una palabra mientras lo enchufaba. Apareció una sola carpeta para Vivian, dentro de un archivo de video fechado solo 10 días antes de la muerte de Thomas. Mis dedos se movieron, luego hicieron clic. La pantalla se apagó y luego volvió a la vida. Thomas, no el que había visto en fotos de boda ni sentado frente a mí en la cena.
Thomas parecía vacío, con la mirada cansada y la camisa arrugada como si no hubiera dormido en semanas. Se inclinó hacia adelante. «Vivian», dijo. «Si estás viendo esto, significa que no lo logré o que se me acabó el tiempo». Suspiró y se frotó la cara. «No hay una manera fácil de decirlo, así que lo diré sin rodeos. Nunca fuiste tú a quien tuve que ocultarle cosas. Fuiste tú a quien quise proteger, pero esperé demasiado. Y ahora todo se está cerrando». Hizo una pausa. «Hay alguien con quien debes tener cuidado. Alguien en quien confías más de lo debido». Mi corazón se detuvo. Miró directamente a la cámara. Era Rachel. La habitación se quedó en silencio. No fue solo alguien con quien metí la pata. No fue tan sencillo. Lo planeó desde el principio. El embarazo no fue un accidente. La noche que le dije que no podía seguir con esto, ella cambió. Dijo que si la dejaba, haría público el dinero, las cuentas fantasma, todo lo que enterré para protegerte. Se acercó más. Creo que ella mató a Isabel. Se me secó la boca. «No puedo probarlo», dijo Thomas, pero el momento fue perfecto. Isabel acababa de hacer las maletas y me dijo que había reservado un vuelo de ida a Lisboa. Entonces, el accidente de coche, un solo vehículo, sin testigos. Dijeron que fallaron los frenos, pero que había llevado el coche a revisión el día anterior. Miró a la cámara con la voz temblorosa. Rachel sabía que estaba embarazada. Isabel no. Eso lo cambió todo. «Un accidente», dijeron. No fue un crimen, pero Rachel sabía que estaba embarazada. Isabel no. Claire se tapó la boca. Logan apretó los puños. «Intenté arreglarlo», dijo Thomas. «Moví el dinero, hice copias de seguridad, me aseguré de que si algo me pasaba, tú tuvieras el control. Lamento que me hiciera sufrir tanto para finalmente hacer lo correcto». Apartó la mirada y luego la volvió a mirar. «Yo era débil, pero tú no. Y si quieres alejarte de todo esto, hazlo. Toma lo que es tuyo y déjalos en el polvo. Pero si no, si decides contraatacar, no lo hagas solo». La pantalla se congeló y luego se volvió negra. Me quedé allí inmóvil durante lo que parecieron horas. Él lo sabía. Sabía de lo que Rachel era capaz. Sabía lo que se avecinaba. Y aún así, intentaba controlar la narrativa. Incluso muerto, quizá por culpa, quizá por miedo. Pero ahora me había revelado la verdad, y era hora de decidir qué hacer con ella. Rachel no sabía que había visto el vídeo. No cuando la invité a almorzar, no cuando la abracé en la puerta y le dije cuánto la extrañaba, que deberíamos volver a hablar como hermanas de verdad. Sonreía como una mujer que creía haber ganado. Llevaba un vestido azul pálido que le sentaba a la perfección. «Patea cuando bebo jugo de naranja», dijo riendo, frotándose la barriga con la mano. Yo también sonreí, pero mis ojos no. Nos sentamos en el porche de la casa de Claire. Logan se quedó dentro. Claire sirvió té dulce y nos dejó solos. «Me alegra que me hayas contactado», dijo Rachel, cruzando las manos cuidadosamente sobre su regazo. «Me preocupaba que estuvieras enojada». «¿Por qué iba a estar enojada?», pregunté en voz baja. «¿Porque mi esposo se acostaba con mi hermana o porque te dejó parte de la herencia?» Rachel parpadeó. Esa fue la primera grieta. Se removió en su asiento. «Vivian, esto es difícil para ambos. Thomas estaba confundido, dividido, pero te amaba». «No», interrumpí, «no me amaba. Me traicionó». Rachel se estremeció. «Me incliné hacia adelante y él te temía». Su rostro se inmovilizó. Coloqué la memoria USB entre nosotros. Los labios de Rachel se separaron ligeramente. «Sé lo de las cuentas, la manipulación. Sé que planeaba dejarte. Y sé lo de Isabel». Ella no parpadeó, no se movió, solo dijo: «No puedes probar nada». «Tienes razón», respondí. «Pero no tengo por qué». Frunció el ceño. «Me puse de pie porque no voy a ir a juicio. No voy a presentar cargos.
No voy a luchar por un sistema judicial a medias para arreglar esto. La miré fijamente a los ojos. Me voy y te dejaré aquí con todo lo que creías querer. El dinero, el niño, las mentiras. Rachel también se levantó. ¿Crees que me asusta? No, dije, pero me asustará. Luego me di la vuelta y entré donde Logan me esperaba. Esa misma tarde, volví a ver a Marcus Doyle y le entregué la memoria USB, una declaración jurada firmada y una instrucción.